¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más. Y pensando un poquito, quería compartir algo con ustedes que, que estaba un poco reflexionando, ¿no? Recordando algunas palabras de Jesús, algunas circunstancias, algunas situaciones. Y me ponía a pensar cómo puede hacer Dios para motivarnos, para que seamos constantes en lo que emprendemos, en lo que estamos haciendo, en el camino, en el curso, en el propósito, en los desafíos que tenemos por delante. Y hay algo que me venía al corazón y es el hecho de que hay algo que es muy puntual en esta relación y en este camino, y que tiene que ver con una relación, tiene que ver con la cercanía, y un texto que está en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 15 en adelante, en el 14, versículo 14, 15 en adelante, donde la palabra nos recuerda un acto de Jesús y nos recuerda una imagen donde las multitudes se agolpaban para seguirlo, para escucharlo, para recibir algo de él. Y sí, es cierto que muchos de los que recibían cosas de él no le seguían, no seguían su caminar, no se transformaban en discípulos de él. Simplemente muchos buscaban ser beneficiados, ser tocados por la mano y por la generosidad de Jesús, por la compasión de Jesús. Pero así todo, la manera de actuar de Jesús siempre era la misma, y era satisfacer todas aquellas necesidades. Pero había algo diferente en aquellos que sí lo seguían, en aquellos que sí se quedaban al lado de él, en aquellos que sí caminaban junto a él, en aquellos que sí se metían dentro de la barca como se metía él, que enfrentaban los desafíos que él enfrentaba y que caminaban junto con él, comían con él y compartían la vida con él. Pero había algo completamente diferente que habían logrado, que tenían que lograr algunos en ese caminar. Dice la palabra que Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Dice que entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. A todos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre comida. Y Jesús les contesta que no tienen que irse. Denles ustedes de comer. Y los discípulos le responden: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y ahí es cuando Jesús pide que los traigan, da gracias y se produce el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y empiezan a repartir, los envía a repartir toda aquella comida, y las personas comen, se sacian y aún sobran 12 cestas llenas. Y Jesús estaba manifestándose, estaba mostrando su misericordia, estaba mostrando su amor incondicional, porque nadie más que Jesús sabía que aquellos que estaban siguiéndolo, escuchándolo, algunos escuchando de lejos,
como pasa a veces, ¿no? Que hay algunos que siguen a Jesús, algunos oyen algo acerca de Jesús y algunos de lejos prestan atención a veces de alguna circunstancia, de alguna situación, que mientras están ocupados con sus tareas, ocupados con sus teléfonos, tablets, están ahí ocupados, muy ocupados y de vez en cuando escuchan algo de Jesús y les llama la atención y bueno, y de repente sienten ese interés o ese deseo de ser tocados por Jesús y de recibir algo de parte de Él. Sin embargo, Jesús, sabiendo todo esto, sabiendo que muchos de nosotros nos acercamos a veces para buscar un beneficio de Él, para ser alcanzados simplemente, no para comprometernos con Él, no para tener una relación con Él. A pesar de todo eso, Jesús deja en claro que su amor es incondicional. El amor de Jesús es completamente incondicional hacia nosotros y eso nos abre un camino y eso nos invita a acercarnos a Él. Deja abiertas las puertas para que tomemos mucho más que aquello que necesitamos. Que calmemos mucho más que una situación de hambre o una situación de necesidad, de lo que fuera, y que hay mucho más que Jesús quiere brindar y que quiere darnos que su presencia, que su persona. Entonces, a veces pensando en la iglesia, ¿no? Preguntándome dónde está la iglesia de Cristo, dónde está parada, dónde estamos parados, ¿no? Con respecto al desafío, con respecto al llamado y a la repetición y la repetición y la repetición de lo que tenemos que hacer y el consejo de Dios de cómo debemos caminar y el consejo de las personas que nos aman, que nos guían, que son mentores para nosotros, ¿no? Que nos muestran qué camino tenemos que seguir y nos dan un consejo y nos dan una guía. Y que a pesar de todas esas cosas y a pesar de todos los recursos, uno puede ver que no muchos toman la decisión de obedecer, de seguirlo, de caminar junto a Él, de caminar en el propósito, de caminar en su consejo, de caminar en su camino. Entonces uno se hace esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa a los jóvenes? Que a veces les cuesta permanecer en el rumbo, en el camino, que les cuesta abrazar la visión que Dios derrama y no soltarla y entregar la vida y entregarlo todo y caminar en favor de eso y gastar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos dio, invertirlo en alcanzar esa meta, ¿no? Entonces yo me preguntaba y decía, ¿cuál es la diferencia entre aquellas personas que se acercan a Jesús para satisfacer una necesidad o que simplemente tienen alguna curiosidad o que simplemente por una cuestión de que Jesús andaba cerca pudieron escuchar algo de parte de Dios? ¿Cuál es la diferencia con aquellos que se convierten en personas que continúan el trabajo, que abrazan una visión, que abrazan una idea
que abrazan el reino, que abrazan lo que Dios nos dice, que abrazan el consejo, que abrazan la palabra, que abrazan la justicia, que abrazan la misericordia, que se comprometen, que comprometen su vida, que la ponen en función de ese rumbo, de ese rol, de esa meta y de ese camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. Entonces, mirando desde el lado de Jesús, uno puede ver que no hay diferencias. No hay una diferencia. El amor de Cristo, el amor de Dios es completamente sin egoísmos, es completamente incondicional, como decíamos. No nos pone ningún condicionamiento a bendecirnos o no bendecirnos, a amarnos o no amarnos. Los deseos de Él y el anhelo de Él es hacernos bien. Está en el corazón de Dios, bendecirnos siempre. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué del lado nuestro, del lado de las personas, qué es lo que pasa para que algunos reaccionen y algunos no reaccionen? Algunos respondan y algunos no respondan. Algunos obedezcan y otros no obedezcan. Quizás habrá personas que sean más buenas que otras. Quizá habrá personas que son mejores que otras. Quizá habrá personas que tienen una fe más grande que otras. Y no encuentro en ninguna de las declaraciones de la palabra y en los principios de la palabra una respuesta que pueda aseverar cada una de estas cosas o que pueda decir que sí a cada una de estas cosas, sino que por el contrario la palabra nos muestra que ninguno de nosotros somos justos, ninguno de nosotros somos buenos, que no es importante la cantidad de fe, la gran fe que tenemos, que no hay personas mejores y personas peores, sino que todos estamos en la misma condición delante de Dios. Todos tenemos las mismas oportunidades. No es como en la vida que nos toca vivir, que hay algunos que tienen más posibilidades que otros. En la vida que nos toca vivir, nosotros podemos ver desde que uno comienza a caminar la desigualdad, que no todos tienen las mismas posibilidades, que no todos tienen las mismas herramientas, que no todos tienen los mismos recursos, que no todos parten desde el mismo lugar. Pero aún así, aunque haya algunos que no partan del mismo lugar que otros, que no tengan las mismas herramientas que otros, que no tengan la misma fortuna que tienen otros, sin embargo, hay personas que pueden caminar y pueden superarse y pueden avanzar y pueden comprometerse con un gran costo y con una gran entrega, pero pueden caminar hacia adelante y pueden vencer todas sus limitaciones. Sin embargo, no se trata de todo esto, no se trata de que algunos tienen otras posibilidades. No es lo mismo una persona que nace en la pobreza, que nace limitado por la cultura, ya sea por el país en el que está, ya sea por en el sector de la sociedad en el que está, o por la familia en la que nace, o por la región, por lo que sea, sino que hay otros que tienen
como decía otra fortuna, ¿no? Que ya nacen en otra posición, en otra situación, nacen con ya una herencia de los padres, con un respaldo social, con un respaldo económico, con un respaldo emocional, y tienen todas esas herramientas y tienen todos esos recursos a su alcance y a su servicio. Y sin embargo, muchas veces esas personas no pueden alcanzar, avanzar, desarrollarse. Y uno dice, ¿por qué es que sucede esto a veces, no? Y creo que pasa lo mismo cuando nos presentamos delante de Jesús, ¿no? Que nos presentamos todos, no como en este mundo, con desigualdad, sino que nos presentamos todos en la misma condición. Todos somos pecadores, todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos una nueva vida, todos necesitamos recibir la salvación de parte de Dios, todos necesitamos recibir la misericordia de parte de Dios. Y Dios, a través de Jesús, nos pone delante nuestro todas las posibilidades para que podamos avanzar, para que podamos superar, para que podamos desarrollarnos. Pero sin embargo, nos pasa como aquellos que seguían a Jesús y que lo seguían por los panes y por los peces, ¿no? Por lo que podían recibir de Jesús, pero no sabían aprovechar todo lo que Jesús ponía en sus manos. Pero había algunos que sí sabían aprovecharlo. Había algunos que sí eran diferentes en su actitud y en su búsqueda, y que sabían aprovechar aquellas oportunidades que se les presentaban en la vida y aquellas oportunidades que Jesús les presentaba. Y nosotros podemos ver cómo los discípulos que seguían, que caminaban con Jesús, que iban en la misma barca, nosotros podemos ver cómo hubo algo que fue distinto, que los diferenció del resto. Y fue que ellos supieron aprovechar la oportunidad que Jesús les daba. Ellos supieron aprovechar la relación. Ellos supieron valorar a la persona de Jesús y desarrollar una relación profunda con Él. Una relación de amor, de entrega, una relación apasionada. Y creo que si hay algo que nos va a mantener y que es lo único que nos va a mantener en obediencia, en el camino, en los objetivos, en el propósito, lo único que nos puede sostener en eso es la relación con Jesús. Es valorarla, es valorar a Jesús, reconocer a Jesús y reconocer la importancia de su persona, más allá de las cosas que nos da. Y cuando nos damos cuenta de que ni aun las cosas que nos da Dios y las cosas que nos da Jesús son importantes, sino que lo más importante para nuestra vida es establecer una relación con Él, ahí nuestra vida toma un rumbo completamente diferente, completamente distinto. Ahí podemos mirar la vida y caminar de una manera completamente diferente. Podemos diferenciarnos del resto de las personas que tienen la misma oportunidad, pero la desaprovechan. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que uno se hace, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? Que a veces hay que repetir y repetir y repetir de una manera, de otra, y
enseñar y aconsejar y decir y tratar de medio obligar a que caminemos en un camino y el cual no debe ser así. Digo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos pasa? Y lo que nos pasa es que dice la palabra en Juan, dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, todo se resume a esto. Que si no nos acercamos a Jesús, si no tenemos una relación personal con Él, si no valoramos a la persona de Jesús, más allá de las cosas que nos puede dar, de su perdón, de su misericordia, de su amor, de todas sus bendiciones, si no lo amamos, si no lo valoramos, si no lo deseamos, si no deseamos estar con Él y vivir con Él y caminar con Él, si no lo respetamos a Él, y difícilmente respetemos su palabra, difícilmente respetemos su consejo, difícilmente perseveremos en el camino, difícilmente demos la vida por los demás, difícilmente invirtamos todo lo que tenemos en cumplir con el propósito, con la misión y con el llamado que Dios nos dio. Así que, una vez más, la respuesta es esta. Una vez más, es que necesitamos estar pegados a la vida. Porque el que persevera en Él y el que permanece en Él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Él desaprovechamos todo. Y es como el hijo, ese hijo malcriado, que sus padres lo colman de bienes y hereda todos los bienes y tiene todos los bienes a su disposición, todas las herramientas, todas las oportunidades para superarse, para avanzar, para caminar, y no sabe valorar no solamente las posibilidades que tiene, sino que no sabe valorar la relación con el Padre. Como dice la palabra, al no valorar la relación con el Padre, al no valorar las relaciones, al no valorar lo que se nos brinda, las oportunidades, el cuidado, la oportunidad de partir desde un lugar mucho más alto que los demás,